Bueno, muchísimas gracias. Entonces damos la gloria a Dios nuestro Señor en este día que se nos permite nuestro estudio en este material de la opción fundamental por los pobres. Ya estamos en nuestra lección. Se acerca muy pronto el final. Son 16 temas. Entonces sí, estamos ya próximos espero que a medida que vayamos avanzando, vayamos como conociendo un poco más las razones por las cuales la iglesia hace esa opción fundamental por los pobres, que podamos encontrar las motivaciones y podernos distinguir siempre. Nosotros, he insistido desde el comienzo, no somos una ONG, nosotros no somos una organización no gubernamental destinada a ir a cualquier tipo de personas, no. Nosotros estamos llamados por Dios nuestro Señor a servir a ese Cristo sufrido, a poderle ofrecer ese amor que nuestro Señor Jesús eh, le dio a todas las personas. Es el amor de Dios. Hemos meditado en estos días las parábolas del reino y en esa reflexión de las parábolas del reino es cómo podemos hacer presente el reino de Dios en nosotros, cómo podemos hacer que ese reino sea evidente. Dios reina, pero la misión de nosotros es hacerlo evidente, que se vea palpable, que no haya duda de ese reinado de Dios nuestro Señor en la vida de todos. Entonces, nada, antes de iniciar nuestro tema del día de hoy, poderles invitar a que ojalá hayamos hecho esos ejercicios de reparación que nos ha pedido nuestra amada iglesia con ocasión de la inauguración de los Juegos Olímpicos en este año 2024 en la ciudad de París. Hemos visto y el señor obispo Monseñor Julio nos ha compartido bellas imágenes de cómo esa idiotez, digamos, la más pequeñita, de algunos de los que estaban organizando y de los que desarrollaron esa parte de la inauguración, ha desencadenado en un despertar muy hermoso de nuestro sentir cristiano. Que Dios nuestro Señor nos ayude. Entonces empezamos nuestra lección número 13, la defensa de la dignidad de los pobres. La defensa de la dignidad de los pobres. El objetivo o la meta que nos proponen al estudiar este tema es reconocer la ética de la iglesia defendiendo la dignidad de los pobres y también ver el surgimiento de nuevas pobrezas y conocer cuál ha sido la postura de la iglesia al surgir esas nuevas pobrezas. Oremos. Viniste, Señor, por los pobres y los enfermos, porque son los que necesitan un médico. Danos la gracia de amarnos unos a otros con la práctica de la caridad, la misericordia para el cuerpo y para el alma de los que nos rodean. Amén. El primer punto, el pensemos, lo vamos a desarrollar. Ojalá ya lo podamos ir compartiendo con la familia. Yo a veces cuando tengo la oportunidad de verlos, quienes prenden la cámara, entonces están solitos, pero estas reflexiones es bueno compartirlos con la familia, que ellos también sepan que esta sensibilidad del amor de Dios nuestro Señor llegue a las familias y también a las pequeñas comunidades. Entonces, en este primer aspecto es una reflexión que nos ayudan en este texto de Juan, el Evangelio de Juan 3, del verso 14 al 18. Podemos leerlo, compartirlo con la familia y yo me voy a ir al numeral 3. Estamos en la página 110, en la página 3, defensa de la dignidad de los pobres. Miramos la siguiente diapositiva. La defensa de la dignidad en los pobres. En nuestra lección pasada
logramos nosotros ver justamente todas estas experiencias del siglo XVII y siglo XVIII, esos acontecimientos grandes de la historia, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Declaración de los Hechos de los Derechos Humanos y todo lo que íbamos nosotros reflexionando en todo que será el contexto del paso que vamos a dar. Ahora nos ubicamos en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hay acontecimientos muy importantes en esta parte, ya por eso vamos terminando, porque nos vamos acercando a nuestro tiempo, que ya podremos hablar un poco mejor de todas estas experiencias. Entonces, en este periodo hay hechos significativos que van marcando como la historia que vamos nosotros a reflexionar. Vamos a tener tres acontecimientos fundamentales. Por una parte, después de ese desarrollo industrial, después de ese boom de las industrias en lugar donde de pronto esas industrias fueron requiriendo mano de obra y esa mano de obra ir planificando, ir mejorando la calidad de los trabajadores para el beneficio de la misma industria, eso habrá que resaltarlo. En todos esos procesos alcanzan momentos grandes, significativos en ese desarrollo. Nosotros, en esos comienzos del siglo XX, vienen acontecimientos fuertes y uno de ellos, la Primera Guerra Mundial, y precisamente se le dice la Primera Guerra Mundial porque muchos países entran en el conflicto armado. No es una guerra de dos o de tres, sino cuando ya hay muchos actores a nivel mundial, por eso los han llamado así la Primera Guerra Mundial, y en todo el desarrollo de esta guerra se va generando pues mucha, ¿cómo decir? Como mucho lugar para trabajar, para alimentar la misma guerra. La guerra necesita alimento para los soldados, la guerra necesita armas para todos, la guerra necesita muchas cosas porque la idea es aniquilar al otro, según esos principios de la guerra, hasta imponer sus ideas y lograr como sus objetivos. Después de esa primera guerra, viene un acontecimiento significativo que será la, la depresión económica, todavía no llegue, la depresión económica de 1929, creo que es la que se desarrolla. Y esa depresión económica que va surgiendo se da justamente con la caída de la bolsa de Nueva York. Y en su momento también tocaremos un poquito algo del contexto y de la situación que se presentó. Y enseguida de esa gran depresión económica, entonces ahora surge como otro elemento importante la Segunda Guerra Mundial. Entonces fíjense que estamos en medio de tres acontecimientos, como muy seguidos, tres acontecimientos, la Primera Guerra Mundial, la depresión económica y la Segunda Guerra Mundial. Eso ha generado muchos de los elementos que estamos nosotros viviendo hoy día. Entonces, retomamos ya, puede ver como todos esos contextos, ahora sí, la defensa de la dignidad humana. En esas décadas de los comienzos del 1, la Primera Guerra Mundial, recordemos 1914 a 1918, la depresión económica, la caída de la bolsa de Nueva York, 1929, y ya nuestra guerra mundial
que conocimos nosotros de 1939 a 1945. Algunos ya de nuestros padres, hablo de los míos y de los abuelos de todos nosotros, que vivir en una etapa completamente de guerra, que no se desarrolló, gracias a Dios, en nuestro territorio, pero que algunos estuvieran bien vinculados en esos procesos de la guerra. Se presentaron muchos acontecimientos como que fueron como encadenados unos a otros y que van produciendo esta situación. Esa Primera Guerra Mundial inicia con el asesinato de uno de los grandes líderes de Serbia y su familia, su esposa. Y esto empieza acá con una guerra que se va extendiendo y que cada vez va vinculando más países. Y eso genera graves situaciones sociales y graves situaciones económicas, que a nivel que van avanzando la guerra, se va afectando la situación económica y se va afectando también la dignidad de la persona, porque despacito esa concentración de las personas en las grandes ciudades y en ocasión de trabajar en esas grandes industrias de las que hablamos en la sesión pasada, ahora tenemos nosotros que esas ciudades grandes al momento de entrar en guerra se empieza a afectar toda esta situación. Obviamente, como dice uno de los dichos de nuestros abuelos, la piola siempre se rompe por el lado más delgado y en estos casos el mal de siempre es el pobre. ¿Será posible entender, por tanto, que la crisis económica va generando también crisis social y va generando también crisis económica? Estas diferentes situaciones que son muy bonitos de poderlo reflexionar nosotros en un ambiente de fe, porque en la guerra y toda su consecuencia que se vino desarrollando, luego de calmarse la guerra, sigue un poco el proceso de mejoramiento económico, pero a medida que surge la economía y que aparecen los grandes bancos y aparece el muy bursátil, el uso de esa herramienta de la bolsa para hacer las transacciones económicas. Y momento de caerse la bolsa, cuando muchas de las naciones empiezan a retirar los dineros, cuando es como si todo estuviera así, todos quitan el soporte, cae, y al momento de caer la bolsa, se genera como una especie de caída, escala de diferentes instituciones, de diferentes empresas, y aparece un momento de gran hambre, aparece una hambruna terrible y en medio de esa hambruna empiezan a surgir pensamientos de grandes líderes políticos que se presentan Mesías. En medio de toda esa crisis, en medio de todas esas situaciones, se aparecen ellos con la propuesta, nosotros podemos, nosotros somos los que tenemos la respuesta. Y en esa experiencia surgen los pensamientos nacionalistas, que nosotros podemos llamar con tranquilidad de pronto los movimientos capitalistas y los movimientos marxistas. Y van surgiendo como las dos ideas. Ahora miramos este aspecto de la crisis económica. Algunas causas de la crisis económica. Los tiempos en que hace referencia a este tema atravesaron lo que fue y se conoce en la historia como la depresión económica. La caída de la bolsa de Nueva York, 1929. Tengamos de fondo que ya ha terminado la Primera Guerra Mundial. La economía y las naciones están muy golpeadas y todos están tratando de levantar la economía y de levantaciones, pero casi nadie ha caído en cuenta de levantar a los pobres. Solamente la iglesia ha tenido siempre esta tarea.
de ofrecerle esto. Por eso hay grandes dificultades y grandes penurias, muchas personas y muchas familias y mucho más centrados en esos lugares. Entonces viene toda esta situación. Esa aguda crisis económica desencadenó eh, en que muchas personas concentradas en las grandes ciudades perdieron los empleos. Porque si se cae el dinero, si se caen las empresas, si se caen las industrias, ellos lo que hacen es despachar, porque el rico alcanza como a sostener, bueno, los ricos con ética, los empresarios con ética, los industriales con ética, alcanzan a sostener. Ustedes y yo pasamos un periodo de pandemia y en esa pandemia nos cuenta que al hacer falta el dinero, al presentarse todo esto, algunos de los empresarios lograron sostener a sus trabajadores y así sostener a las familias. Y a pesar de que no iban a sus industrias, les lograron como sostener el trabajo, sostener un salario. Eso que vimos nosotros recientemente, imagínelo usted en un ambiente de guerra y cuando después en la depresión económica, cuando se caen economías, pues ya cada uno empieza a defender sus recursos, a defender su industria y el que queda ahí completamente a por son los pobres. Y solamente la iglesia empieza a buscarlos para ayudarles, para ayudar con el alimento, abrigo. Aparecen grandes instituciones de la iglesia para ofrecerle el servicio a ese Cristo sufriente en esas ciudades, en esos márgenes, por eso se le dicen poblaciones marginales. Van construyendo así cordones de miseria. Se va como concentrando en los centros de las ciudades las familias poderosas y mientras tanto como que va quedando hacia los lados, como desplegando como una onda en el agua que cada vez los va como alejando más, los va como alejando más en esos círculos de miseria. Se hace mucho más difícil el mantener la dignidad de la familia, porque cada vez más se va dependiendo de la situación económica. Si hay la falta del dinero, en esas circunstancias no hay acción, no hay una vivienda digna, no hay una alimentación adecuada, sino todo se va como haciendo hacia los lados. Y así los beneficios de unos cuantos van sobresaliendo en la cara de muchos que sí tienen esas posibilidades. Y se va generando entonces, que lo veremos ahora cuando lleguemos al tema social, esas grandes divisiones de la sociedad. De esta manera, el urbanismo va generando esa marginalidad, que queda gente al margen, no solamente al margen de las ciudades, sino quedando al margen de la vida social, que van quedando al margen del estudio, que van quedando al margen del trabajo, quedando al margen de todas las necesidades básicas que se requieren para considerar una vida digna en el ser humano. Hay muchos entonces que lo tienen todo y muchísimos que carecen de esencial. Y despacito se va a ir concentrando mucho más esto. A nivel económico, eh, esa y todo lo que desencadena va haciendo que mucha gente vaya quedando en situación económica muy delicada, porque se van concentrando los bienes en unos pocos. Será muy bueno incluso hablar de la tenencia de la tierra, porque se concentra la mano de obra en las ciudades, algo parecido a lo que vivimos hoy, ¿no? Que nadie quiere trabajar en el campo. Se va concentrando la posibilidad de trabajar, de tener, entre comillas, dicen por acá, una mejor vida y por eso se van a la ciudad, pero no caen en cuenta que ya posibilidad del trabajo, porque recordemos que estamos en un periodo de una caída económica que no hay
esa fuerza interna. Entonces lo que hacen es cerrar las empresas y va aumentando así el número de la pobreza. La vida en la ciudad cada vez se va haciendo más difícil. Y en el tema de la tierra, muchas familias van vendiendo su tierra, esa herencia de sus padres, lo que durante tantos años lograron, fuera a través de colonización del terreno o fuera a través de las compras, de las herencias que recibieron de los papás, pero fueron como vendiendo eso. Compra la tierra usualmente va quedando concentrada en alguien que tiene poder económico para comprarla. El tema de la tenencia de la tierra en Colombia también está muy grave, incluso ahora en este comienzo del siglo XXI. Entonces, mire usted que la situación no es que haya cambiado mucho, la reflexión nos ayudará bastante. Por ejemplo, nosotros en el tiempo actual, la tenencia de la tierra está en nuestro territorio cambiando tanto que muchas familias del campo, por diferentes razones, venden sitio de tierra, lo compra alguno de los de por acá, ellos después se lo ofrecen a personas que vienen de la capital y dice que viene de la capital mucho más después de la pandemia, lo que hacen es tener un lugar de descanso, que no nos vuelvan a encerrar en 90 metros cuadrados, son los apartamentos grandes o en, no sé, 70, 80, bueno, lo que sea, sino que podamos tener un lugar donde respirar, que el encierro a locos. Y entonces compraron tierras y ahí las tienen como para su descanso. Y ha cambiado tanto que los antes fueron propietarios de esa tierra, ahora son los cuidanderos. Les dan algo por ahí para que vayan y rocien las casa y para guadañar y va pasando la historia. Todos aquellos que por distintos motivos o por presiones significativas van vendiendo lo que tienen, a la poca van quedando excluidos, porque es que el dinero, cuando se cambia un bien por dinero, y si el dinero es efímero, si el dinero se va, sencillamente se pierde el bien, se pierde la tierra, se pierde la finca, se pierde la plata, y vamos quedando cada vez muchos más y otros cada vez más ricos. Entonces, ese proceso nunca ha permitido de pronto una justa distribución de los bienes ni una justa relación económica entre las diferentes personas. Tenemos así entonces un grupo muy grande de asalariados. Son las personas pobres que difícilmente logran superar ese estado social. Incluso escuchen esta palabra, salario mínimo. Se habla de un salario mínimo vital, es decir, lo mínimo para que viva, pero no lo mínimo para crecer económicamente. Solamente el salario lo tienen calculado para satisfacer algunas de las necesidades básicas, pero no para crecer económicamente. Así las condiciones de vida de muchas personas se vuelven imposibles de mejorar en su dignidad humana. Realmente lo que se experimenta es que el ser humano en este periodo de la historia, estamos hablando, su dignidad cada vez se ve más pisoteada y las posibilidades de recuperarse son muy pocas. Prácticamente la dignidad del ser humano es desconocida o es ignorada, mucho más en los ambientes de guerra. Se habla por lo menos del holocausto nazi, ahora que toquemos el tema de la Segunda Guerra Mundial, se habla de 6 millones de judíos asesinados por los alemanes en Europa, en esos campos de concentración.
Y después de que tanta gente aplaudió esas situaciones, porque una cosa era lo que publicaban, una cosa era el discurso de ese gran orador que fue Adolfo Hitler, de esa fuerza de ánimo, de ese pensamiento nacionalista, después de que se descubre lo que hay detrás de esa palabra, cuando muestran el ser humano reducido a la degradación humana total, cuando el ser humano empieza a ver esto, definitivamente reconoce la gravedad de la guerra. Y por eso el gran esfuerzo de que nunca se volviera a presentar. Pero no aparenta el que va terminando con esos procesos. Vamos a mirar ahora un poco las causas de la crisis social. Para las causas de la crisis social, queremos ver, y con esta diapositiva que le agradezco mucho a Jenny, el trabajo que nos ayuda siempre, es la preocupante desigualdad entre ricos y pobres. Y mire usted la sola imagen, cómo nos va presentando el rico, que tiene todo, tiene éxito, tiene cosas, tiene tal, seguramente tendrá sus reservas en los grandes bancos. Miren ustedes la imagen. Pero también miremos el otro platillo de esta balanza. Una persona pobre, y no si quien haya hecho la gráfica, que Jenny nos ayudó a colocarla, pero ella no la diseñó toda, creo. Pero colocó una voz, es una botella de licor, pero sería significativo de poder reflexionar cómo el licor también nos va empobreciendo. Pero miremos esta crisis social y sus causas. La preocupante desigualdad entre ricos y pobres. Este es el tema. La crisis social es la desigualdad entre ricos y pobres, entre grandes propietarios y masas desposeídas, entre algunos salarios suntuosos y los otros, unos con el salario mínimo vital y los otros pasando necesidad porque ni siquiera tienen trabajo para generar algún tipo de ingreso o de riqueza. Todo esto desencadenó una grave crisis social que fue generando odio entre los diferentes grupos humanos. Entonces, los obreros contra los patronos, los pobres contra los ricos, y a la inversa, los ricos contra los pobres y también los empresarios en contra de los trabajadores. Sería importante reflexionar en alguna de nuestras sesiones de pronto el papel de la iglesia en la construcción o la constitución mejor del movimiento sindical y del movimiento obrero, todo lo que se fue generando. Todo esto desencadena una gran crisis social que se genera entre esos grupos humanos. El narcisismo, que es la adoración del ego. Una persona narcisista es la que es solamente él es el centro, mucho más que el egoísmo, ¿no? Alguna vez explicaremos el origen de la palabra, porque es que ya nos va poco tiempo. Llevando a una de las guerras internas entre los estados y entre las clases sociales. Y van surgiendo entonces en esos grupos sociales casi irreconciliables, donde se quiere de alguna manera solucionar el problema eliminando al otro, ni siquiera no viéndolo, ni siquiera no ayudándole, sino eliminarlo, como sea. Y aparecen así unos pensamientos que van como generando esa separación de clases. Incluso nos referencia la cartilla que incluso dentro de la misma clase social, disculpen la clase social no deberían existir porque todos somos hijos de Dios, esas clases sociales como nos damos cuenta,
todo se genera de la guerra, del conflicto, de los intereses económicos. Nunca ha estado en el plan de Dios. Pero para nuestra reflexión la podemos colocar, que se sirve incluso que dentro de la misma clase social tenemos una clase social media alta, media media, media baja. Y entonces, pues puede ser que alguien diga, sí, yo tengo carro. Y dice, sí, pero su carro ya es viejito. Y el otro, sí, yo tengo el último carro, así sea un carro, no sé de qué marca, de qué clase, pero la sola diferencia de un poquito ya hace que de una persona esté por encima del otro. Y entre ellos mismos empiezan a surgir esos sentimientos que nosotros acá en nuestra cultura llamamos como la envidia y todo eso. Surge entonces todas estas situaciones sociales y finalmente aparece esta crisis política. Y hemos querido colocar estas dos imágenes icónicas. Por una parte, quien representa el capitalismo, esta imagen para nosotros acá, si estamos de frente, la de la izquierda, que es muy identificada lo que algunos llaman el imperio yanqui, con estar en los Estados Unidos, el poder económico, la industria, el dinero, los préstamos, porque todas estas situaciones, y la depresión, fue generando grandes deudas en las naciones. Muchas naciones se endeudaron para tratar de solucionar los temas, parecido a nuestro tiempo de pandemia. Y los grandes bancos y las grandes potencias, de manera especial, pues Estados Unidos, que estaba con el capital, entonces el dinero, y ahora cada país estamos con una deuda externa más grande y creciente. Dentro de esta crisis política, entonces se desencadena una estructura con bloques ideológicos donde están por una parte los dueños del capital, de los dueños del capital, coloquémoslo acá como este ladito, con el tío rico, ¿sí? Y el movimiento obrero en este otro lado que parece ser la foto de Carlos Marx, o sea, dicen que es la foto de él, yo no lo conocí, pero sí lo representan a él con esa foto, digámosle que es Carlos Marx. Entonces, en medio de esa circunstancia, van apareciendo esa polarización de los diferentes pensamientos. Entonces, por un lado, los propietarios y los dueños del capital, y por otro lado, el obrero y su lucha de clase en contra de los poseedores del capital. Esas ideas marxistas surgen y los otros movimientos surgen en regímenes totalitarios, es decir, que tratan de solamente su pensamiento, solamente ellos surgen en los diferentes continentes, en África, en Latinoamérica, también en Europa. ¿Mm? Y se van presentando dictaduras, que las dictaduras bregan a sostenerlas casi siempre con el poder de las armas, porque con las armas pueden someter al grupo cual le tienen como su fobia. Por eso será muy hermoso que nosotros podamos contemplar todo esto. Entonces, son estos grandes momentos los que podemos nosotros reflexionar en la lectura de este capítulo 13. Disculpen solamente, pero son temas realmente hermosos que nos invita a esa que pasó rapidito, medio minuto, para decir lo hermoso de lo hermoso de disfrutar la creación, lo hermoso de vivir juntos. Y finalmente, como oración, manifestamos esto. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y Dios nos dice que somos hermanos. Ánimo, somos hermanos, somos iguales, tenemos un mismo Padre. Dios los bendiga.